En un Japón feudal donde la tradición se mezcla con ritmos modernos, dos figuras se preparan para su ejecución: Mugen, salvaje e impredecible, y Jin, un samurái sereno y letal. Pero antes de saber cómo llegaron ahí, la historia retrocede un día. En una bulliciosa casa de té, Fu, una joven camarera, soporta a clientes vulgares y tocones mientras intenta mantener su empleo. Uno de ellos resulta ser el hijo de un gobernador, lo que pone a todos en alerta. Meterse con él podría ser peligroso. Sin embargo, cuando Fu intenta defender a un anciano acosado, es silenciada y arrastrada a la parte trasera. Mientras tanto, en otro rincón de la ciudad, Jin presencia a un hombre suplicar por conservar su trabajo ante un gobernador corrupto. Los guardaespaldas se preparan para matarlo, pero Jin, disgustado por la injusticia, los enfrenta y los vence con elegancia samurái antes de alejarse sin una palabra. De vuelta en la casa de té, Fu atiende a un nuevo cliente, Mugen. Su actitud rebelde y su apetito llaman la atención. Al ver cómo tratan a Fu, propone un trato: eliminar a los molestos a cambio de dumplings. Aunque bromean con el precio, el caos estalla cuando Fu tropieza y derrama té sobre el hijo del gobernador. Los matones la inmovilizan y amenazan con cortarle los dedos, hasta que Mugen, tentado por la oferta de 100 dumplings, entra en acción. Con movimientos salvajes y un estilo de pelea impredecible, Mugen acaba con varios enemigos. El hijo del gobernador intenta usar su linaje como escudo, pero Mugen lo ignora y lo humilla rompiéndole los dedos. En ese instante, Jin entra en escena. Mugen, creyendo que es otro guardaespaldas, lo desafía sin saber que está frente a su igual. Ambos desatan una feroz batalla justo cuando un incendiario prende fuego a la casa de té. Atrapados entre llamas, deciden seguir peleando, hasta que todo se vuelve negro. Despiertan atados, prisioneros del gobernador, quien los culpa por la muerte de su hijo en el incendio. Torturados y al borde de la ejecución, sus destinos parecen sellados. Mientras tanto, Fu lamenta la pérdida del local. Aunque los dueños le ofrecen quedarse, decide arriesgarlo todo y rescatar a los dos samuráis. Con la ayuda de su fiel ardilla Momo, Fu noquea a un guardia y se infiltra en la mansión. Encuentra a Mugen y Jin y les propone un trato. Los liberará si prometen ayudarla a encontrar a un misterioso samurái que huele a girasoles. Aunque no logra liberarlos a tiempo, escapa justo antes de que los soldados la atrapen. Al día siguiente, el pueblo murmura sobre una ejecución pública. Fu, sospechando lo peor, se apresura a intervenir. Mientras Jin y Mugen son conducidos al cadalso, el ambiente se tensa, y justo cuando las espadas están por caer, ambos logran liberarse y desatar el caos. Recuperan sus armas y derrotan a los hombres del gobernador uno por uno. Jin termina la batalla matando al propio gobernador. Desde un tejado, Fu lanza un espectáculo de fuegos artificiales improvisado que desconcierta a los guardias. Aprovechando el caos, corre a reunirse con Mugen y Jin, quienes, aún con energía de sobra, están listos para retomar su duelo interrumpido. Pero Fu se interpone. Necesita que ambos cumplan su promesa, así que propone decidir el destino con una moneda al aire. Mugen la lanza sin pensarlo. Sale cruz. Tendrán que aplazar su pelea por ahora. Y así, los tres, la joven decidida, el samurái silencioso y el espadachín indomable, huyen juntos, dejando atrás un escenario en llamas y una historia que apenas comienza. En una cárcel lúgubre, Ryujiro Sasaki, el mismo hombre que provocó el incendio en la casa de té, orquesta la liberación de Oniwa Kamaru, un condenado a muerte con apariencia monstruosa y un oscuro pasado, prometiéndole venganza y una oportunidad para matar a Mugen y Jin. A la mañana siguiente, el trío protagonista, Fu, Mugen y Jin, lidia con la cruda realidad. No tienen dinero. La tensión entre los dos espadachines sube de tono, pero Fu les recuerda su promesa de ayudarla a encontrar al samurái que huele a girasoles, aunque sus vagas respuestas provocan que la interroguen sin descanso. Un rugido de hambre de Fu interrumpe la discusión y los lleva al primer restaurante que encuentran, donde piden yakimanju para compartir. Sin embargo, antes de que puedan disfrutarlo, un pájaro se lanza sobre ellos y les roba la comida. En medio del caos, Jin escucha a un grupo de hombres hablar sobre un ogro que ha estado masacrando gente, y cuando incitan a un samurái anciano a enfrentarlo y este se niega por miedo, Mugen se ofrece a matarlo, demostrando su habilidad atravesando una brocheta con su espada. Los hombres, impresionados, compran más dumplings para él, pero Fu se molesta por su aparente distracción del objetivo principal. Intentan calmarla ofreciéndole una bebida que la deja inconsciente, mientras un cobarde samurái llamado Inuyama expresa sus celos ante Jin. Un anciano posadero aparece para preguntar sobre sus planes y le sugiere quedarse en una cabaña cerca de unas aguas termales, lo que el grupo acepta, arrastrando a la inconsciente Fu en una carreta. En el trayecto, Mugen se detiene al ver a una misteriosa y hermosa mujer llamada Hotaru, quien parece tener problemas con sus sandalias. Él intenta aprovechar la situación para obtener algo a cambio y más tarde se escapa para buscarla en su casa. Mientras tanto, en la cabaña, Ryujiro se encuentra con el posadero y lo felicita por obedecer sus órdenes antes de que Oniwa Kamaru lo mate sin piedad. Mugen, por su parte, se entrega al encanto de Hotaru, y justo cuando la situación se vuelve íntima, ella lo envenena con un extraño hongo mientras lo besa apasionadamente, revelando que fue contratada por un hombre manco y que solo Ryujiro tiene el antídoto. Simultáneamente, Jin se baña en las aguas termales cuando Inuyama se le acerca con un aire extraño, hablando de luciérnagas de manera inquietante, antes de revelar que sabe algo del samurái del girasol. Pronto se descubre
descubre como un asesino a sueldo, algo que Jin ya sospechaba, y ambos comienzan un duelo en medio del bosque. Ryujiro, por su parte, rapta a Fu y la encierra en una jaula bajo la custodia de Oniwaka, pero la aparición de la policía de Kanto cambia la dinámica. Ryujiro, en un intento por escapar, culpa a Oniwaka de ser un monstruo asesino, lo que desata la furia de este, quien elimina a los oficiales. En la jaula, Fu habla con Oniwaka sobre su pasado, descubriendo que ha sido despreciado toda su vida por su apariencia. Y por un breve momento ambos conectan, sobre todo cuando una luciérnaga entra a la jaula, iluminando la oscuridad literal y emocional del lugar. Sin embargo, Ryujiro interrumpe, revelando que todo fue orquestado por él. Mientras Jin continúa su pelea con el asesino, Mugen, debilitado por el veneno, intenta localizar a Ryujiro. Cuando lo encuentra, Oniwaka lo ataca con fiereza. Aunque Mugen logra romperle la capucha de un tajo, es golpeado con fuerza, y Ryujiro aprovecha para intentar ahogarlo en un río. Fu logra liberarse lo suficiente para empujar a Ryujiro, pero este se levanta y le pone la espada en el cuello, lanzando un discurso perturbador sobre su placer en el sufrimiento ajeno. En el último segundo, Oniwaka estrangula a Ryujiro desde atrás y Mugen se reincorpora para darle el golpe final. Cuando Oniwaka se prepara para enfrentarlo, Fu lo detiene, suplicándole que no pelee, pero Mugen, sin dudar, lo atraviesa con su espada. La batalla entre Jin e Inuyama llega al río, donde este ve el cadáver de Ryujiro y decide abandonar la lucha, dejando a Jin con la promesa de un posible reencuentro. Fu corre hacia el moribundo Oniwaka preguntándole por qué la salvó, y él, en su último suspiro, le responde que fue porque ella fue la única persona que jamás le tuvo miedo. El episodio cierra con Oniwaka extendiendo un dedo hacia el cielo, atrapando una luciérnaga antes de morir en paz. Arrancamos con Mugen y Jin tratando de enfrentarse nuevamente, pero el hambre los vence y terminan desmayados, mientras Fu, cansada de sus constantes disputas, los regaña mientras continúan su camino hasta llegar a una bifurcación donde inesperadamente Mugen llama a Jin solo para que ambos tomen rumbos distintos, dejando a Fu atrás sin previo aviso. Por su parte, Mugen llega a un restaurante y, sin preocuparse por las normas básicas, se sienta con un grupo de clientes y comienza a robarles la comida descaradamente. El dueño del lugar intenta detenerlo advirtiéndole que esos hombres pertenecen a la yakuza, pero Mugen no se inmuta ni un poco, hasta que uno de los Nagatomi reacciona agresivamente y él responde con la misma brutalidad, clavándole una brocheta en la mano y reduciendo a otro con un cuchillo. Todo justo antes de que aparezca Rikiei Nagatomi, el jefe de la pandilla, quien en lugar de molestarse queda impresionado con las habilidades de Mugen y lo invita a una comida aún mejor, en un establecimiento propio donde presencian juegos de apuestas, mientras Rikiei lanza discursos sobre cómo el poder será lo único que importará en el futuro, demostrando incluso su capacidad para predecir con precisión la tirada de dados, lo cual fascina a los presentes, incluyendo a Mugen. Simultáneamente, una mujer llamada Osusu enseña filosofía a Sousuke Kawara, quien claramente no tiene la menor intención de concentrarse, mientras en la parte trasera de la casa, unos hombres de los Nagatomi exigen el pago de una deuda a Daigaro, el padre de Osusu, y al no poder pagar, deciden llevarse a su hija, ante lo cual Sousuke escapa aterrorizado. Mientras tanto, Jin llega al mismo restaurante donde estuvo Mugen, y tras una breve conversación con el dueño, descubre la existencia de los Kawara, una antigua banda yakuza de reputación noble que fue desplazada por los Nagatomi, y poco después Daigaro se presenta ante Heitaro Kawara, líder de su grupo, pidiéndole ayuda para rescatar a su hija, pero Heitaro, aunque dispuesto, parece emocionalmente quebrado y temeroso, incapaz de actuar. De vuelta en el dojo de los Nagatomi, Rikiei continúa hablando con Mugen sobre su conquista del poder y lo invita a unirse a su causa, pero Mugen lo rechaza calificándolo de cobarde mentiroso. Al mismo tiempo, Jin recibe sopa del dueño del restaurante, quien, aunque sabe que no puede pagar, le propone volverse guardaespaldas de los Nagatomi. Justo entonces, los propios mafiosos entran al local y son testigos de cómo Sousuke irrumpe con una espada exigiendo un pagaré perteneciente a su familia, pero es golpeado sin piedad por los pandilleros, hasta que Jin interviene, humilla a los agresores cortándoles la ropa con precisión quirúrgica y recupera el pagaré, lo que lleva a los Nagatomi a retirarse jurando venganza, mientras Sousuke ruega a Jin que sea su protector, aunque este le reprocha no tener la disciplina para usar una espada. Por otro lado, Fu, completamente sola, se topa con una divina que le advierte crípticamente sobre jarrones, y poco después, tras un accidente con un hombre le exige 100 ríos por el objeto roto, y como no puede pagarlo, es engañada por otro sujeto que la captura y la lleva a un burdel donde deberá trabajar para saldar su deuda. Al enterarse de que Jin recuperó el pagaré, Rikiei ordena eliminarlo, pero su guardaespaldas Ishimatsu se opone, provocando una breve pelea con Mugen que termina abruptamente. Mientras tanto, los Nagatomi secuestran a Osusu nuevamente para presionar a los Kawara, revelando además que Ishimatsu fue una vez parte de su grupo. Jin y Sousuke llegan al cuartel de los Kawara y Heitaro
Heitaro explica que no quiere responder con violencia por temor a escalar un ciclo sin fin de venganza, aunque Sosuke argumenta que esa lógica no tiene lugar en tiempos tan peligrosos como el actual, y decide actuar por su cuenta. En el burdel, Fu se encuentra con Osusu, ambas atrapadas, mientras Jin y Sosuke intentan descubrir cómo infiltrarse. Por otro lado, Mugen escucha la estrategia de Rikiei de actuar con cautela para evitar llamar la atención del gobierno, y en ese momento, Jin y Sosuke, disfrazados como anciano y mujer, logran ingresar al burdel donde Jin es obligado a tocar música, pero en lugar de tocar bien, se revela al arrancarse el disfraz justo cuando Mugen aparece, inicialmente emocionado por enfrentar al guardaespaldas de Kawara, pero al ver que es Jin, su entusiasmo se disipa brevemente. Finalmente los tres se reencuentran frente a Fu, quien no tarda en reprocharles por una vez más romper su promesa, justo antes de que Mugen, sin perder el tiempo, se lance contra Jin desatando otra pelea, marcando así un cierre tan caótico como característico del grupo. Mugen y Jin continúan su eterna rivalidad, desatando otra violenta pelea en medio del burdel, donde Fu y Osusu están retenidas contra su voluntad. Mientras los golpes vuelan, Sousuke irrumpe en busca de Osusu, pero su intento de rescate es rechazado. Ella ya ha aceptado su destino, decidida a saldar la deuda de su familia. Fu, atrapada en la confusión, intenta calmar a los samuráis, pero todo empeora cuando aparece Rikiei Nagatomi con sus hombres, rodeando a Jin. Mugen se enfurece. Nadie debe matar a Jin excepto él, así que amenaza incluso con enfrentarse a los yakuza. Jin y Sousuke aprovechan la oportunidad para escapar, dejando una explosión tras ellos, cortesía de un banjo trampa que Jin detona. Mugen, frustrado, intenta seguirlos pero ya han desaparecido. Mientras Jin se aleja, le deja claro a Sousuke que no puede ayudarlo si su propia madre no quiere ser salvada, lo que hiere profundamente al joven. Fu, dolida, pregunta a Suzu por qué no huyó con su hijo, y ella responde con resignación. Su deber con la familia la retiene. La pregunta de Osusu sobre si Fu tiene familia la descoloca, pues en el fondo Jin y Mugen ya eran lo más parecido a eso para ella. En otro lugar, Rikiei intenta comprar la lealtad de Mugen, ofreciéndole el mando de su ejército, pero Mugen, fiel a su naturaleza salvaje e indomable, lo rechaza con desprecio. Él no gobierna ni se deja gobernar. Rikiei, herido en su ego, promete venganza, pero Mugen se burla y le exige que, si va a enviar a alguien tras él, que sea el mejor. Poco después, Mugen se cruza con Ishimatsu, quien le habla sobre ceder a veces, sobrevivir en sociedad, y le confiesa su pasado con los Kawara antes de unirse a los Nagatomi. Mugen lo ignora, fiel a su código. Cada quien decide su propio camino. En paralelo, Sousuke asesina a un yakuza que había mostrado compasión por Osusu, provocando su captura por la banda Nagatomi. Usan a Sousuke como ficha para negociar con Heitaru Kawara. Rikiei propone un macabro juego. Si gana en los dados, se queda con el territorio Kawara. Si pierde, Sosuke morirá. Heitaru acepta, pero culpa a su hijo por haber provocado todo esto. Humillado, Sousuke llora. Mientras tanto, Mugen recuerda la promesa de no matarse con Jin hasta encontrar al samurái que huele a girasoles y se molesta al ver que Rikiei no lo ha atacado aún. Decide regresar y enfrentarlo. Jin y Heitaru discuten la absurda apuesta que se avecina, mientras Fu y Osusu descubren que se avecina una guerra de bandas. Fu, decidida a evitar que algún cliente la toque, intenta desfigurarse, pero su plan fracasa cuando su ardilla Momo le muerde los dedos. Fu escapa en el caos, se entera del lugar de la apuesta y corre hacia allí. Justo antes de que Heitaru pierda por no tener un lanzador de dados, Fu aparece y lanza los dados en su lugar, pero el destino es cruel. Rikiei gana. Heitaru, fiel a su palabra y derrotado, se suicida. Sosuke grita de dolor, y para empeorar las cosas, Rikiei revela que iba a tomar el territorio de todas formas. Sosuke, furioso, lo acusa de ser un vulgar matón sin honor. Rikiei lo golpea sin piedad, y Shimatsu, testigo de todo, queda paralizado. En ese momento aparece Mugen, listo para la batalla. Jin lo ve y sabe que todo cambiará. Rikiei le pregunta a Mugen si le importa que Sosuke muera, pero Mugen solo quiere luchar. Se desata el caos. Jin y Mugen acaban con los yakuza uno por uno. Rikiei, herido y desesperado, le ruega a Ishimatsu que lo salve, pero Ishimatsu, harto de tanta deshonra, lo asesina. La guerra termina. Jin, Fu y los demás encuentran a Ishimatsu. Sosuke asume el liderazgo de los Kawara, quiere que Ishimatsu se una a él, pero este declina. Necesita redimirse por sus errores, se despide y busca a Mugen. Fu y Jin se alejan de Osusu y Sosuke, quien les desea suerte y espera volver a verlos. Mugen e Ishimatsu se enfrentan en un duelo final. Mugen vence y sin mirar atrás continúa su camino. En la provincia de Awa, Fu, Jin y Mugen intentan tomar un ferry para continuar su viaje, pero como es costumbre, ninguno tiene dinero, lo que los obliga a buscar otras formas de subsistir. Mientras tanto, el investigador Sakami Mansu, apodado Manso el Sierra, está en la región indagando sobre la misteriosa desaparición de adolescentes, y el destino lo lleva a coincidir en el mismo restaurante donde Fu se encuentra. Allí, un hombre con aire carismático se le ofrece a pagarle la comida, lo cual ella acepta sin dudar. Jin y Mugen, hambrientos, también aprovechan la cortesía del extraño antes de irse. El hombre, en
encantado con Fu, comienzan a enmarcarla con los dedos y a admirar su rostro, presentándose como Hishikawa Moronobu, un artista ukiyo-e que, según la historia real, fue uno de los más influyentes de su época. Mientras tanto, Mugen se cruza con un grupo de punks callejeros y, sin dudar, inicia una brutal pelea, usando solo sus pies para derrotarlos y quedarse con su dinero. En otro lugar, Hishikawa muestra a Fu algunas de sus obras y le explica que los modelos amateurs serán el futuro del arte ukiyo-e, captando su atención cuando le muestra una pintura de girasoles. En un impulso, le propone a Fu que modele para él, oferta que escucha Mansu mientras observa desde las sombras. Jin, por su parte, contempla los barcos en el puerto y llama la atención de un anciano que juega al shogi y no deja de hablar sobre el mercado negro de productos europeos. El anciano propone una apuesta. Si Jin gana una partida, recibirá una bolsa de dinero, pero si pierde, deberá ser su sirviente de por vida. Jin, intrigado y confiado, acepta. Mientras tanto, el líder de los punks, vencidos por Mugen, resulta ser parte de una banda yakuza, y su líder, una mujer sin escrúpulos, le ordena ocuparse del samurái si vuelve a cruzarse con él. Mugen, tras devorar unos calamares a la parrilla, se topa con el mismo yakuza, lo persigue por la ciudad y termina encontrándose con Fu y Hishikawa en medio de su tour por el estudio de arte, perdiendo el rastro del criminal. Esa noche Hishikawa intenta pintar a Fu, pero no queda satisfecho con el resultado, así que, en un acto que roza lo inapropiado, le pide que se descubra un poco más, asegurando no ser un pervertido, justo en el momento más cuestionable. Fu accede, aunque no muy convencida. Afuera, Mansu los espía mientras investiga, pero casi es descubierto. De pronto los yakuza irrumpen y secuestran a Fu, ocultándola en un barril. Mientras tanto, Jin sigue su partida de shogi hasta altas horas, y cuando accidentalmente se cae el tablero, logra recolocar todas las piezas gracias a su increíble memoria, aunque el anciano pone en duda una sola pieza. Por otro lado, la jefa yakuza intenta seducir a Hishikawa, quien horrorizado logra escapar y va en busca de Fu, liberándola del barril. Ella lo confronta, furiosa, y él confiesa que recurrió al tráfico de personas porque sus pinturas no generaban dinero, pero antes de poder huir, son atrapados por los yakuza. A la mañana siguiente, Jin sigue jugando al shogi, mientras Mugen rastrea a Fu. Pronto descubre a Hishikawa, golpeado y devuelto a su estudio, quien le advierte que Fu será vendida si no hacen algo. Corren juntos a buscarla, y Hishikawa revela que sus cuadros servían como catálogo para vender esclavas a los barcos europeos. Cuando llegan al lugar de almacenamiento, no hay rastro de Fu, solo un barril que de pronto explota, revelando a Mansu, quien fracasó en atrapar a los criminales. Mugen finalmente localiza el bote donde llevan a Fu y ataca a los yakuza, pero el de cabello verde escapa con ella. Mugen lo persigue y lo alcanza justo cuando Jin finalmente gana la partida de shogi. Mansu llega y arresta tanto a la jefa yakuza como al anciano, cerrando abruptamente el conflicto. Antes de irse, el anciano lanza a Jin la bolsa prometida. Luego, mientras los protagonistas descansan, un bote con 2 barriles pasa bajo ellos y de uno emerge Hishikawa, quien le muestra a Fu su pintura terminada con cierta lascivia, confesando su afecto. Ella le devuelve el cuadro sin dudar. El episodio concluye con un monólogo que revela que su intento de huida a Holanda fracasó, pero su obra de Fu llegó a manos de Vincent van Gogh, inspirando sus famosos girasoles. Mugen, Fu y Jin llegan a Bitonbashi. Edo, una brigada de cestas, va delante de ellos. El trío ve un cartel que dice que el buffet es gratis y que si quedan en primer lugar, recibirán un premio. Un registrador les dice que deben pagar para participar y Jin se niega. Mugen toma las espadas y el trío entra al concurso. Durante la competencia, Jin y Mugen estaban demasiado llenos y los demás concursantes comenzaron a vomitar hasta que solo quedaron Fu y otra contrincante con un extraño atuendo europeo. Fu se distrajo con una mosca y la aplastó con la mano. Desafortunadamente para ella, los jueces creyeron que Fu se rindió voluntariamente y declararon a su oponente ganadora. La ganadora se quedó con todo el premio, incluyendo las espadas de Mugen y Jin. Más tarde, con Fu subiendo de peso, el oponente encuentra al trío y se presenta como Yoji Titsing. Yoji les pide que le den un paseo por Edo y a cambio les devolverá las armas a Jin y Mugen. Fu quiere ir a buscar al samurái que huele a girasoles, pero Jin accede a acompañar a Yoji en el recorrido. Durante una gira, un grupo de samuráis pregunta por Yoji, describiendo su apariencia a los civiles. Más tarde, Yoji invita a Fu, Jin y Mugen a comer, pero el grupo de samuráis, o agentes del INS, irrumpe en el restaurante intentando encontrar al extranjero. Mugen le pregunta a Yoji si puede usar su espada, pero Yoji no está de acuerdo. Mugen se enfada y los agentes del INS los encuentran. Mugen y Jin derrotan a los agentes del INS y escapan. Jin le pregunta a Yoji si puede recuperar su espada, pero Yoji le dice que se la devolverá cuando vea una obra. Mientras ve la obra después del descanso, Yoji va a hablar con el actor. Resulta que Yoji es gay y que no es realmente japonés, sino de un país lejano llamado
Holanda. Holland descubrió su orientación sexual y lo trató como un desviado. Yoji fue a Japón porque escuchó que Japón acepta a los hombres que se interesan por otros hombres. Los agentes del INS llegan para arrestarlo y Yoji teme que lo arresten por su orientación sexual, pero los agentes de la INS revelan que lo arrestan por ser extranjero. Yoji les devuelve las espadas a Mugen y Jin y ambos se enfrentan a los agentes de la INS, lo que desata una pelea frente al público. La brigada Basket se revela y dice que Yoji no puede ser lastimado, ya que es el gobernador de la Compañía de las Indias Orientales. También se revela que el verdadero nombre de Yoji es Isaac. Fu se reúne con Isaac mientras Mugen y Jin se marchan y ella le revela que busca al samurái con aroma a girasoles. Isaac dice no haber oído hablar de él, pero cuando Fu le muestra una calavera con un lazo, Isaac se asusta y le susurra que no debe enseñársela a nadie. Isaac le dice a Fu que vaya a Nagasaki, donde encontrará las respuestas antes de partir. Mugen, Jin y Fu apostando para ganar dinero y comprar comida y ganando gracias a un golpe de suerte, gracias a Momo. Al día siguiente van a un restaurante y disfrutan de una comida deliciosa, pero son interrumpidos por un extraño que choca bruscamente con Fu. Cuando va a pagar, se da cuenta de que el dinero que ganaron ha desaparecido, probablemente robado por el extraño que acaba de pasar. Jin y Mugen lo persiguen rápidamente, pero no logran localizarlo, quien rápidamente procede a robar a un grupo más grande de personas y adquiere un paquete de algún tipo de droga. Mugen y Jin siguen una pista sobre el paradero del carterista y entran en la casa de una mujer enferma que dice no saber nada. Mientras tanto, el carterista, llamado Shinsuke, intenta empeñar las drogas a alguien que conoce, pero el hombre intenta hacer un trato donde obtiene el 70% de los ingresos. Para gran disgusto de Shinsuke, se ve obligado a aceptar, va a la casa donde se vio antes a la mujer enferma y resulta que es su madre. Shinsuke espera poder ganar suficiente dinero con el carterismo para comprar medicamentos de calidad para su enfermedad, pero su madre desconoce sus negocios turbios y le gustaría que siguiera siendo así. Fu espía esta conversación, pero decide mantenerla en secreto para Mugen y Jin. Fu decide observar la casa a la mañana siguiente, pero la madre de Shinsuke la descubre, sospechando que podría ser su novia. La lleva dentro de la casa y le explica su situación. El padre de Shinsuke abandonó a la familia hace muchos años, dejándola a su cargo y está preocupada por lo que Shinsuke ha estado haciendo últimamente. Esa misma noche, Shinsuke visita al médico que lo ayuda a tratar a su madre. Desafortunadamente, los tratamientos actuales no la curan por completo y los medicamentos de alta calidad que podrían curarla son demasiado caros. A la mañana siguiente, Fu busca a Shinsuke para interrogarlo sobre su dinero, pero ambos son interrumpidos por la banda a la que les robó la droga. Fu lanza un grito que los distrae lo suficiente como para que Shinsuke pueda defenderse y ayudarlos a escapar. Sin embargo, vuelven a ser acorralados, lo que obliga a Shinsuke a apuñalar a Fu hasta que se refugian en un edificio cercano. Mientras esperan a que no haya moros en la costa, Fu cura las heridas de Shinsuke y lo regaña por sus acciones. Ambos discuten sobre sus padres, encontrando ciertos paralelismos entre ellos. Mientras intentan idear un plan de escape, Fu se ofrece a distraer a la multitud para que Shinsuke pueda salir, pero la banda encuentra la manera de entrar al edificio y les impide escapar. De repente Mugen irrumpe en el edificio y comienza a pelear con la banda, mientras Shinsuke lanza la bolsa de opio para distraerlos. Él y Fu escapan por la ventana hacia los tejados mientras la pelea continúa. Shinsuke finalmente logra llegar al suelo, pero es acorralado por la policía. Saca su espada para defenderse, pero la policía lo apuñala en el pecho antes de que pueda defenderse, muriendo allí mismo. Al día siguiente, Fu visita a la madre de Shinsuke, quien está preocupada porque aún no ha regresado. Aunque Fu intenta tranquilizarla, sabe que Shinsuke probablemente nunca volverá debido a la gente con la que se relacionaba. El episodio termina con Mugen, Jin y Fu emprendiendo de nuevo su viaje. Ahora, en una ciudad cualquiera, donde un extravagante samurái rapero llamado Nagamitsu, haciendo gala de su estilo exagerado y su actitud grandilocuente, lanza una introducción teatral antes de atacar violentamente a un hombre que cree erróneamente que se llama Jin, dando así inicio al enredo de esta semana. Mientras tanto, Jin, Mugen y Fu llegan hambrientos a una casa de empeños buscando algo de dinero para poder comer. El dueño del lugar está dispuesto a ayudarlos, pero tanto Mugen como Fu no tienen nada de valor, lo que deja como única opción unas extrañas gafas que lleva Jin, las cuales el encargado considera un objeto exótico y valioso. A regañadientes, Jin las vende, y el grupo finalmente se dirige a comer algo decente. Mientras disfrutan del banquete, Nagamitsu entra casualmente al mismo restaurante y queda completamente cautivado por la belleza de Fu, al punto que manda a uno de sus subordinados a intentar romper el hielo con ella, sin éxito alguno. Al ver que su ayudante fracasa, Nagamitsu se prepara para intervenir en persona, pero alguien en el restaurante lo interrumpe creyendo reconocerlo, lo que provoca que se retire de inmediato. Jin y Mugen siguen comiendo cuando aparece
aparece una mujer imponente llamada Budo-Kiba, cuya elegancia y atractivo natural cautivan a ambos samuráis. Usando sus encantos y mirada seductora, los invita a beber con ella más tarde, y como era de esperarse, los dos aceptan sin pensarlo. Herida por el desaire, Fu se retira por su cuenta, eligiendo acercarse a Nagamitsu. Poco después, este protagoniza un duelo en un puente, en presencia de una gran multitud entre la que se encuentra Fu. Enfrenta a otro samurái que también usa gafas, creyendo que por fin ha hallado a Jin. El oponente se lanza al ataque, pero en un giro cómico del destino, Nagamitsu logra quitarle la espada, y cuando su vaina cae por accidente desde el cielo, le atraviesa la cabeza, dándole a Nagamitsu una absurda victoria. Satisfecho, vuelve su atención a Fu y comienza a coquetear con ella. Por otro lado, Mugen y Jin disfrutan del vino extranjero cortesía de Budo-Kiba, sin notar que esta va envenenando lentamente sus copas. Mugen cae inconsciente mientras Jin, aparentemente también afectado, queda fuera de combate. Más tarde, Fu y Nagamitsu conversan en una colina llena de hierba donde él le cuenta sobre sus ambiciones. Desea conquistar el castillo de Edo y convertirse en una leyenda viviente, un nombre que resuene por todo Japón. Tras años viajando desde la provincia de Aki y enfrentando a diversos oponentes, había llegado a oídos suyos la fama de un poderoso samurái llamado Enshiro, a quien ansiaba enfrentar, pero descubrió que este había sido asesinado por su discípulo. Con ese giro del destino, juró enfrentarse y vencer a ese misterioso alumno, sin saber que se trataba justamente de Jin. Al enterarse, Fu huye antes de que Nagamitsu descubra más. A la mañana siguiente, Fu encuentra a Mugen y Jin desmayados en un callejón, confirmando que Budo-Kiba les robó todo su dinero. Para recuperarse, los tres organizan una presentación callejera donde Mugen y Jin demuestran su puntería cortando peras sobre la cabeza de Fu, lo que les permite reunir algo de dinero. Con eso regresan a la casa de empeños para recuperar las gafas de Jin, pero allí se topan con Nagamitsu y su grupo, que intentan empeñar su transporte. Una vez que Jin recupera sus gafas, Nagamitsu comienza a sospechar y finalmente Jin confirma su identidad. Uno de los seguidores, un viejo compañero de estudios llamado Ogura, lo reta a duelo, y aunque Jin claramente domina el combate, decide permitirle ganar, perdonándole la vida mientras Ogura promete seguir su camino de venganza. Justo en ese momento, un enorme perro interrumpe el momento tenso, seguido por la llegada de Budo-Kiba, que cansada de las locuras de Nagamitsu, lo arrastra fuera de escena. El episodio termina con ambos en un barco, junto a sus hijos y su perro llamado Luigi, mientras Nagamitsu declara con entusiasmo que seguirá buscando samuráis legendarios que vencer en su camino hacia la gloria. El episodio comienza con un anciano conocido como Yamane el Ogro, quien tras 30 años protegiendo el puesto de control de Hakone está por retirarse, y mientras observa la frontera una última vez, comienza a relatar un día que, aunque fue crucial, nunca quedó registrado en su bitácora, aquel en el que todo salió terriblemente mal y nadie detuvo a los que intentaban cruzar. Retrocedemos a ese día cuando Mugen, Jin y Fu se encuentran frente al dilema de atravesar el control sin tener documentos válidos. En su desesperación, aceptan la ayuda de un sujeto que les vende permisos de viaje, que aunque evidentemente falsos, les parecen su mejor opción. Sin embargo, al llegar al puesto, el joven Yamane y el resto del personal descubren de inmediato que los papeles no son auténticos, por lo que los tres son arrestados sin contemplaciones. Fu es forzada a desnudarse para una inspección humillante, mientras Mugen y Jin reciben una golpiza brutal a manos de los guardias. Kinogasa, el oficial a cargo del puesto, un hombre corrupto y despiadado con conexiones poderosas en Edo, se deleita con su sufrimiento y parece dispuesto a ignorar cualquier protocolo con tal de ejecutar a los forasteros. Buscando una excusa para ello, Yamane propone una alternativa que en apariencia suena benigna. Si Mugen logra entregar una cabeza a un destino misterioso, los dejarán libres. Mugen, aún malherido, acepta la misión, pero recibe una advertencia inquietante sobre la posible presencia de Tengu, criaturas del folclore japonés. Kinogasa ordena a Yamane que lo vigile de cerca. Mientras Mugen camina por los caminos rurales, un extraño corredor lo distrae, lo que da paso a una persecución por parte de figuras encapuchadas y enmascaradas que parecen salidas de un cuento. Logra escapar por poco, pero termina extraviado y cae en una trampa colocada por los supuestos Tengu. Yamane, siguiendo su rastro, descubre que en realidad no son espíritus, sino una enorme banda de sacerdotes guerreros, un grupo considerado extinto, que ha estado preparando en secreto un levantamiento religioso. El líder del grupo, Aohabu, ofrece un discurso inspirador sobre liberar al país del shogunato y usar la hierba que cultivan para erradicar el odio del mundo. Pronto, Mugen es presentado como prisionero, apaleado sin piedad y sentenciado a morir al amanecer. Lo envuelven en una estera de paja y lo dejan inmovilizado. Yamane intenta liberarlo, pero también es descubierto y atado. Horas después, logra escapar de la estera, robando la cabeza que Mugen debía entregar y una de sus sandalias como parte de un improvisado plan. Tras encender una fogata y llamar la atención de los guardias, salta desde un escondite y noquea a uno de ellos, rescatando a Mugen. Juntos huyen hacia los campos, pero son interceptados por más sacerdotes guerreros. Mugen, aún debilitado, inicia una feroz batalla. Mientras los golpes vuelan y las espadas chocan, el fuego de la fogata se propaga rápidamente por el campo. En cuestión de segundos, el humo alcanza a todos los presentes y los efectos de la hierba
hierba comienzan a sentirse. No era cualquier planta, sino cannabis en su estado más puro, lo que desencadena una serie de alucinaciones generalizadas. La escena se transforma en un caos psicodélico mientras todos, incluyendo a los sacerdotes, pierden contacto con la realidad. Cae el atardecer y Fu y Jin, que han permanecido todo el día retenidos, esperan aún el regreso de Mugen. Una figura corre hacia ellos y creen que por fin es su compañero, pero resulta ser el corredor excéntrico que apareció antes. Entonces, Kinogasa ordena su ejecución. Los atan a cruces y están a punto de ser asesinados, pero el humo de los campos de cannabis llega al puesto de control justo a tiempo. Los vapores envuelven a todos los presentes y en cuestión de segundos los guardias, criminales y espectadores entran en un estado de éxtasis compartido. La seguridad se desmorona por completo y la frontera queda desprotegida. Así, cientos de personas cruzan sin oposición. Yamane recuerda aquel día con claridad, un día en que el orden fue reemplazado por un delirio de paz involuntaria. Al día siguiente, Jin y Fu logran escapar y se preguntan qué fue de Mugen, hasta que lo ven rodeado por los sacerdotes guerreros, todos aún bajo los efectos del cannabis, riendo y jugando como niños. Mugen, irritado por la absurda escena, no puede creer que haya terminado atrapado en medio de un grupo de místicos drogados. El episodio concluye con el anciano Yamane terminando su historia y preguntándose si aquellos tres recordarán ese extraño día tan vívidamente como él. Una noche silenciosa es interrumpida por un duelo mortal. Un samurái cae ante un misterioso guerrero que lo elimina con un golpe tan rápido como letal. Al día siguiente, Mugen, Jin y Fu vagan por las calles hambrientos cuando se topan con un amable sacerdote que les ofrece comida y techo, a cambio de algo de trabajo doméstico. Sin muchas opciones, aceptan. Mientras Fu hace recados, se entera de una inquietante serie de asesinatos que ha sacudido el pueblo. Samuráis expertos están siendo eliminados sin dejar rastro de heridas, y hay una recompensa de 10 ryo por atrapar al asesino. Mugen, atraído por el dinero y el reto, decide buscarlo, mientras Jin se queda ayudando al sacerdote. Mugen y Fu investigan por el pueblo hasta que Mugen rastrea al supuesto espadachín más fuerte de la zona, pensando que puede atraer al asesino, pero el samurái resulta ser un cobarde. Mientras tanto, Fu recopila detalles escalofriantes. Las víctimas sangraban profusamente por nariz, oídos y boca, a pesar de no presentar cortes visibles, lo que añade un tono sobrenatural al caso. Al atardecer, un grupo de samuráis se topa con el misterioso asesino en un puente. Lo desafían, pero él rehuye el combate hasta que lo acorralan. Entonces mata a uno con un movimiento invisible, provocando el pánico entre los demás. Mugen encuentra el lugar poco después, siguiendo el rastro de sangre. Jin, por su parte, nota algo extraño. Mientras corta leña, lanza accidentalmente un tronco hacia el sacerdote, que lo atrapa sin mirar, como si tuviera reflejos sobrehumanos. Más tarde, Mugen entra a un bar, sin saber que está sentado justo al lado del asesino. Ambos comparten sake y conversación, mientras Mugen habla despreocupadamente de los asesinatos. Cuando el misterioso hombre le cuenta la historia de un alpinista convertido en demonio, Mugen finalmente ata cabos. Afuera, lo enfrenta y ambos intercambian ataques, pero el asesino escapa tras prometer un nuevo encuentro en la próxima luna llena. Esa noche, Jin decide comprobar sus sospechas. Mientras el sacerdote se relaja en un baño caliente, Jin lo ataca por sorpresa, pero el hombre esquiva el golpe. Mugen aparece en ese momento y todos observan sus manos, marcadas por cicatrices de combate. Entonces el sacerdote revela su identidad. Su nombre es Suiko y reconoce al asesino como Shoryu, un antiguo alumno suyo. Cuenta que en realidad se llamaba Ukon, un talentoso estudiante enviado a una misión en el extranjero. El barco en que viajaba naufragó y él fue el único sobreviviente. Llegó a las costas de China, donde fue acogido por monjes Shaolin que lo entrenaron en artes marciales, en especial en el Ha-Kei, una técnica que canaliza la energía interna del cuerpo, el Ki, para usarla como arma. 10 años después, volvió al dojo como un hombre distinto. Adoptó el nombre de Shoryu y se volvió despiadado. Mató sin piedad a un compañero desarmado durante una práctica, lo que provocó su expulsión. Desde entonces, obsesionado con su poder, comenzó a asesinar a maestros de dojo para demostrar su superioridad. Suiko explica que Shoryu domina el Ha-Kei a tal nivel que puede provocar heridas internas sin tocar físicamente al oponente, causando sangrado sin cortes visibles. Al día siguiente, Mugen, usualmente impulsivo, se entrena con seriedad y determinación. Fu, sorprendida por su silencio, le pregunta qué ocurre, pero Jin le responde que Mugen solo actúa así cuando duda de poder ganar. Llega el anochecer y Mugen sale al puente, donde lo espera Shoryu. El combate comienza y aunque Mugen no puede igualar la técnica invisible de su rival, lucha ferozmente, logra desarmarlo y arrebatarle las espadas. Sin embargo, Shoryu sigue siendo letal y deja a Mugen debilitado. Cuando está a punto de dar el golpe final, Mugen saca una pequeña hoja escondida y la clava en su pecho, matándolo con la misma crueldad con la que él una vez ejecutó a un oponente indefenso. Mientras cae, Suiko siente espiritualmente la muerte de su exalumno. El silencio regresa. Mugen se mantiene en pie, agotado pero victorioso, cerrando un enfrentamiento marcado por la venganza, la técnica ancestral y el peso del pasado.
Una noche lluviosa atrapa a Fu, Mugen y Jin en un pueblo donde, como siempre, el dinero escasea. Fu ya ha encontrado un pequeño empleo, mientras Mugen y Jin siguen buscando sin rumbo fijo. Jin deambula bajo la lluvia hasta detenerse en un puente, donde se encuentra con una mujer solitaria. En un tono curioso y despreocupado, le da un consejo sombrío sobre cómo ahogarse. La mujer se ríe suavemente y se marcha, dejando a Jin con su silencio. Más adelante, Jin encuentra un puesto de comida donde le ofrecen un trabajo temporal. El dueño, resignado por la lluvia, le deja a cargo. Jin acepta, aunque no tiene experiencia. Poco después aparece una clienta inesperada, la mujer del puente. Jin intenta prepararle anguila, pero lucha incluso para sacar una del cubo. Ella regresa poco después, divertida, para enseñarle a cocinarla y ayudarlo a atender a una repentina multitud de clientes. Cuando la tormenta de comensales pasa, Jin le prepara una anguila como agradecimiento, pero ella lo detiene con una triste confesión. Trabaja en un burdel para saldar las deudas de juego de su esposo. Al día siguiente, Jin encuentra el burdel y le devuelve el paraguas que dejó, pero pronto la llaman para atender a otro cliente. Antes de separarse, por fin intercambian nombres. Ella se llama Shino. Mientras tanto, Mugen intenta ganar dinero en el negocio más ridículo del mundo: peleas de escarabajos ciervos voladores. Su escarabajo, al que nombra con orgullo Rodríguez, pierde miserablemente. Fu, que encuentra a Mugen apostando, lo regaña por haber abandonado su trabajo de guardaespaldas. Mugen, fiel a su actitud infantil, la arrastra a otra pelea, y para su sorpresa, Rodríguez gana. Fu no puede creerlo. Jin, decidido a ayudar a Shino, la visita nuevamente en el burdel e intenta convencerla de que se vaya, pero ella rechaza la idea. El dueño del burdel se da cuenta de que Jin no tiene dinero y lo manda a golpear salvajemente por sus matones. Jin regresa, maltrecho, al sitio donde el grupo se hospeda. Mugen y Fu lo ven entrar cubierto de heridas y, sin entender qué ha pasado, escuchan cuando les pide el dinero que Mugen ganó para comprar una mujer. Mugen y Fu discuten y ella lo acusa, medio en broma, de que tal vez Jin le gusta. Entre esa discusión, Jin regresa al burdel con dinero en mano. Ahora lo tratan como un cliente de lujo. Solicita la compañía de Shino y los dos pasan la noche hablando y compartiendo momentos de calma. Antes de intimar, a la mañana siguiente Jin le propone escapar juntos. Ella duda. Su esposo sigue atado a ella por deudas, miedo y vergüenza. Como si el destino se burlara, el esposo de Shino aparece poco después, sin vergüenza alguna, exigiendo más dinero. Ella le pide que busque un trabajo, que deje de depender de ella, pero él responde con una bofetada brutal. Jin aparece en ese instante y lo detiene. Sin matarlo, lo sujeta con fuerza y le pide que se aleje. Esa noche Jin regresa por Shino. Fu, algo incómoda, intenta detenerlo, pero cede. Jin le propone huir. No podrán volver a verse si lo hacen, pero es su única oportunidad de tener libertad. Shino recuerda el momento en que se conocieron, en el puente, y confirma que en realidad sí quería morir. Ahora, por primera vez en mucho tiempo, duda. Quiere vivir. Deciden escapar bajo la oscuridad de la noche. Mientras caminan, el dueño del burdel los ve y da la orden de capturarlos. Los guardias los alcanzan y Jin comienza a defenderse con sus propias manos, sin desenvainar su espada. Mugen y Fu llegan justo a tiempo. Mugen se lanza al combate, liberando a Jin para que escape con Shino. Los dos corren hasta un pequeño bote que los espera en la orilla. Pero justo cuando están por embarcar, el esposo de Shino aparece, furioso. Ella no titubea. Lanza el dinero en su cara, le grita que se acabó y sube al bote. Jin la empuja suavemente hacia el refugio que la espera. Intercambian una última mirada, cargada de afecto, resignación y un deseo silencioso de que las cosas hubieran sido distintas. Luego, el bote se aleja. Jin observa en silencio mientras desaparece en la neblina. En medio del océano, un barco solitario es brutalmente atacado por un grupo de piratas. Sin piedad, saquean todo lo que encuentran, asesinan a la tripulación y, como acto final, bombardean los restos del navío hasta reducirlos a escombros flotantes. Ningún sobreviviente queda. Mientras tanto, Fu, Mugen y Jin se pierden entre los árboles de un espeso bosque. Por suerte logran salir y se encuentran con la inmensidad del mar, una visión que llena a Fu de emoción. Corre feliz hacia la orilla, fascinada por el agua salada y la arena, mientras Mugen observa desde atrás, pero todo cambia cuando de repente una niña aparece y corre hacia él, llamándolo por su nombre. Lo reconoce de inmediato, sorprendida y feliz de verlo vivo. Mugen no tiene tiempo de reaccionar cuando una red emerge de la nada y atrapa a Fu. En un instante, un grupo de hombres armados los rodea. Mugen y Jin reaccionan al instante, enfrentándose a ellos en una pelea intensa, pero la batalla se detiene en seco cuando un disparo resuena en el aire. El tirador no es otro que Mukuro, el líder de los piratas del ataque inicial, y alguien del pasado de Mugen. Mukuro también lo reconoce y, sorprendido de verlo con vida, le propone unirse a su grupo para un gran atraco. Pero Mugen se niega rotundamente, recordándole que ahora viaja con Jin y Fu. Mukuro intenta presionarlo recordándole su vida anterior, pero Mugen, irritado, lo deja atrás. Más tarde, Jin y Fu conversan con la niña, llamada Koza, quien resulta ser la hermana menor de Mukuro. Les cuenta que los tres crecieron juntos en una de las islas Ryukyu, un lugar donde se exiliaba a criminales. Allí, el crimen era parte del día a día, y por eso, Mugen y Mukuro se criaron con violencia y sobrevivencia como sus únicas maestras. Koza les da algunos consejos para seguir su viaje hacia Nagasaki.
Jin, mientras Mugen sale en busca de un barco. Sin embargo, Koza se muestra triste. Aunque su hermano sigue con vida, siempre ha preferido la compañía de Mugen, a quien ve como alguien que podría haber escapado de esa vida. En otra parte, Jin y Fu encuentran una aldea completamente vacía, lo que despierta sus sospechas. Mientras tanto, Mugen vuelve a encontrarse con Mukuro, reviviendo recuerdos enterrados. Un flashback muestra a Mugen de pie en un acantilado, a punto de ser ejecutado. Cuando disparan, él salta antes de que las balas lo alcancen, sobreviviendo a la caída. Mugen propone una apuesta. Si pierde, trabajará con Mukuro. Ambos cabalgan desde un acantilado, compitiendo para ver quién se sujeta primero. Mugen pierde. Al regresar, informa a Jin y Fu que ha aceptado realizar un trabajo con Mukuro. El plan es robar un barco del gobierno que transporta 60.000 ryo. Deben infiltrarse, eliminar a la tripulación y desaparecer con el botín. Mukuro ya tiene un espía a bordo y cuenta con la ayuda de una tormenta que se avecina. Más tarde, Mugen se encuentra con Koza en la playa. Ella intenta recordar tiempos mejores, cuando eran niños y él era su refugio, pero Mugen actúa como si todo eso hubiera sido un sueño borroso, negándose a conectar emocionalmente. Cuando cae la noche, los piratas se preparan para ejecutar el golpe. Mukuro, sin que nadie lo escuche, le confiesa a Koza su plan real: matar a todos sus hombres una vez obtenido el dinero, incluido Mugen. Comienza la operación. Mukuro se infiltra en el barco y detona una bomba para facilitar la entrada. Mugen, por su parte, se lanza con un pequeño bote directamente contra el buque. Sin embargo, al abordar, se da cuenta de que la tripulación aún está viva. No hay golpe fácil, tiene que luchar por su vida. Koza, desesperada, corre a buscar a Jin y Fu. Les cuenta la verdad: Mugen ha sido traicionado y necesita ayuda. Jin y Fu no dudan y corren tras ella. En medio del caos, mientras Mugen pelea solo contra una tripulación armada, Mukuro aparece cargando un gran barril lleno de explosivos. Lo lanza justo donde está Mugen y luego huye con su espía. El barco explota con una fuerza descomunal. Desde la costa, Koza, Jin y Fu miran horrorizados cómo las llamas consumen la embarcación. El destino de Mugen queda envuelto en fuego y humo. Mugen se hunde lentamente en el fondo del océano, atrapado entre los restos del barco y sus propios recuerdos. Mientras la vida se le escapa, los rostros del pasado se arremolinan en su mente. Mukuro traicionándolo sin piedad, Koza hablando de estrellas y la amarga realidad de una vida donde confiar en alguien era un lujo que no podía permitirse. En la superficie, Jin, Fu y Koza observan con angustia, incapaces de hacer nada. Jin permanece quieto, pero Koza rompe el silencio para pedirle algo impensado. Quiere que mate a Mukuro, no por venganza, sino por libertad. Koza está harta de ser una pieza en los juegos sucios de su hermano. Fu, por su parte, se adelanta a la orilla y encuentra a un pescador que ha rescatado un cuerpo del mar. Es Mugen, malherido sin hablar, pero vivo. Al mismo tiempo, Mukuro se esconde en un almacén, abandonado con Shiren, el topo que había infiltrado en el barco gubernamental. Hablan sobre su escape, sobre Koza y el supuesto plan para emparejarla con Shiren, como si fuera parte del botín. Mientras tanto, los investigadores llegan al pueblo para indagar sobre el reciente robo. El oro ha desaparecido y los nervios empiezan a tensarse. Jin y Koza tratan de mantenerse al margen, deambulan por la ciudad, pero todo se siente como una calma artificial. Esa noche Koza se encuentra con Mukuro y Shiren. El ambiente es tenso, pero su mirada está puesta en Shiren, no en su hermano. En cuanto cierra la puerta, Jin aparece. No hay palabras, no hay compasión. En un solo movimiento, mata a Mukuro. No porque Koza se lo haya pedido, sino porque él siente que solo él tiene el derecho de acabar con Mugen, y Mukuro lo arrebató. Pero cuando va en busca de Koza, se da cuenta de que ella ya no está. Huyó y la verdad lo golpea. Lo usaron, lo manipularon. Mientras camina por la playa, Jin se encuentra con Mugen, aún tambaleante, arrastrando los pies pero vivo. Le cuenta todo. Koza lo engañó. Mukuro está muerto. Sin decirlo, ambos entienden que todo esto fue más que una simple traición. Fue una lección sobre confianza, deseo y la podredumbre del alma humana. Al caer el sol, Koza y Shiren se dirigen al escondite donde supuestamente está el oro. Pero no encuentran riquezas. Encuentran a Mugen, herido, agotado, pero aún con el filo necesario para acabar con lo que queda. Shiren, confiado, se lanza al ataque, pero es asesinado en un instante. Mugen avanza hacia Koza. Ella cae de rodillas, le ruega que la mate, que acabe con todo, pero él la ignora, no porque la perdone, sino porque ya no le queda nada que ofrecerle. Su indiferencia es más brutal que la muerte. Así termina la historia, no con venganza ni con justicia, sino con el peso de las decisiones que cada uno tomó. Ahora pasamos a una escena con montañas oscuras y brumosas, con ninjas corriendo por el bosque. Un ninja en particular es visto cruzando un lago a toda velocidad, donde lanza una pequeña bolsa de río. Al día siguiente, nuestro trío es visto pescando en el mismo lugar. Se ve a Jin teniendo dificultades para pescar, mientras Mugen y Fu disfrutan del pescado asado que pescaron y se burlan de él. Fu intenta decirle a Jin que se coma el pescado que ya pescaron, pero este se niega. Tras escuchar los chismes de Mugen, se lanza al agua con humor para atrapar el pescado, pero en su lugar se le ve
con la bolsa de Ryo. La pandilla decide salir de la ciudad en busca de comida de verdad. Segundos después, Fu vuelve a engordar. Mientras presume de estar llena, Jin y Mugen deciden deshacerse de ella otra vez entrando por una entrada solo para hombres. Fu no tarda en darse cuenta y los guardias la repelen. Los dos samuráis buscan de inmediato un burdel para darse un capricho y enseguida encuentran a una mujer llamada Yatsuha Imano con Mugen a la cabeza. Mientras tanto, en una trastienda secreta se celebra una reunión entre varios individuos, incluyendo al ninja de antes y su líder, un hombre llamado Jinza Momochi. Se descubre que la bolsa de Ryo es falsa y no está destinada a la circulación pública hasta unos días después, lo que genera grandes sospechas. Convocan al hombre capturado que tenía la bolsa anteriormente, llamado Hankichi Otowa, quien se negó a darles información sobre el Ryo. Preguntándose sobre la presencia de espías encubiertos en su operación, la banda intenta descifrar quién podría ser, con la firme sospecha de que Yatsuha es el espía. Casualmente, Yatsuha escucha la conversación desde la otra habitación justo cuando Mugen está enfrascado en una extraña práctica presexual. Intenta sanar sexualmente y Yatsuha interrumpe el momento dejándolo inconsciente con un jarrón. Mientras se prepara para rescatar a Hankichi, Mugen se levanta antes de que pueda escapar. Ambos forcejean un rato, pero Mugen finalmente la inmoviliza contra la pared. Por suerte, ella logra distraerlo con un "mira, una mujer desnuda", antes de patearle la entrepierna. Aún así, logra levantarse y Yatsuha usa su deseo de sexo para derrotar al ninja y rescatar a Hankichi. Consigue toda la información posible sobre los falsificadores de Hankichi y luego guía a Mugen por el hueco del ascensor, llevándolos a ambos al corazón de la operación de falsificación. Yatsuha vuelve a usar la promesa de sexo para convencer a Mugen de que la ayude a luchar contra Jinza y sus hombres. Mientras esto sucede, un grupo de ninjas liderados por Kai Kisou ataca a Jin, pero este logra eliminarlos de un solo golpe. Con todos los hombres de Jinza eliminados, Jinza realiza una última arremetida desesperada contra Mugen, pero Yatsuha logra capturarlo y arrestar a todos los involucrados en la operación. A la mañana siguiente, Yatsuha agradece a Mugen por su ayuda para detener a los falsificadores, y Mugen una vez más tiene sexo, con Yatsuha haciendo el truco de "mira, una mujer desnuda" nuevamente, y Mugen cayendo de nuevo, lo que le permite noquearlo. Yatsuha le pide a Hankichi que le ayude a dejar a Mugen en el árbol donde Fu estuvo descansando todo el tiempo, y ella se aleja del árbol, recordando su promesa a Mugen. Evidentemente, prometió casarse con él una vez que ambos viajes estuvieran completos, sea lo que sea que su viaje implique. Fu y Jin observan con incredulidad cómo Mugen intenta, sin mucho éxito, coquetear con un par de mujeres. En un momento dado, mencionan rumores de un monstruo que ha estado acechando y asesinando gente en la zona, y después de que las mujeres se van, un extraño trío de leñadores raperos se acerca a la pandilla y convenientemente les da una explicación de los rumores. Desafortunadamente, no tiene mucho sentido, ya que confunden los misteriosos asesinatos y desapariciones con el posible fantasma del guerrero samurái del siglo XII, Minamoto Yoshitsune. Mientras siguen vagando por el bosque, el grupo entra en una pelea acalorada por su misión de encontrar al samurái que huele a girasoles. Impaciente e irritado, Mugen presiona furiosamente a Fu para que les dé información sobre su viaje, pero Fu se obstina en revelar todos los detalles. Cuando la situación se pone muy tensa, los tres se separan y toman caminos separados. Jin es emboscado por un atacante sorpresa y Fu es abandonada rápidamente por Momo. Cae por un precipicio, pero apenas logra agarrarse a algo que la ayude a subir. Lamentablemente, Momo la hace perder la concentración. Finalmente, se suelta y cae al río. Mientras Mugen vaga solo por el bosque, un hombre que empuña una Chuko-Nu, una especie de ballesta de tiro rápido desarrollada originalmente en China, le dispara inesperadamente. Tras esquivar las flechas, el desconocido le pregunta a Mugen si pertenece al clan Matsumae, pero no da una respuesta adecuada, lo que obliga al desconocido a abandonar el lugar antes de que Mugen pueda hacer nada. Mientras tanto, Jin sigue lidiando con el misterioso atacante, cuya máscara se suelta en medio de la pelea, revelando que es un hombre llamado Yukimaru, un estudiante que aprendió del mismo maestro que Jin antes de matarlo. Yukimaru había estado buscando a Jin con la esperanza de matarlo y forjarse una reputación, y ambos siguen luchando a pesar del aparente desinterés de Jin. Finalmente, logra escapar de la batalla saltando desde un acantilado cercano al río. Hundiéndose en el fondo del río sin esperanza de escapar, Fu tiene una vívida alucinación de sí misma de niña, en un inmenso campo de girasoles, observando a un hombre, sin duda su aproximación mental al samurái que busca, caminando por el campo. Cuando desaparece de su vista, Fu madura repentinamente, pero los girasoles a su alrededor comienzan a descomponerse y marchitarse. Fu despierta repentinamente junto a una fogata, tras ser rescatada por el extraño que Mugen había conocido antes. Le agradece de inmediato antes de intentar irse, pero una grave lesión en la pierna le impide caminar. Por suerte, el extraño, que luego revela su nombre, Okuru, usa unas hierbas cercanas para curar su dolencia. Mientras aún están juntos, Okuru habla de su pasado como único superviviente de una aldea asediada por una plaga a la que llama el Dios Errante, una enfermedad que se cobró muchas vidas, incluyendo las de su esposa y su hijo recién nacido. Mientras tanto, Mugen sufre una nueva emboscada, esta vez por policías de los Matsumae que evidentemente lo han confundido con Okuru.
Mugen se encuentra en medio de una lucha contra los Matsumae que persiguen a Okuru. La pelea se detiene el tiempo suficiente para que expliquen los detalles de su objetivo, pero Mugen no está satisfecho y levanta a uno de los oficiales con su espada para obtener más información. Revela la magnitud de los crímenes de Okuru, incluyendo el asesinato de una aldea entera, miembros del clan Matsumae e incluso de su propia esposa e hija. Y Mugen deja ir al oficial, no sin antes decirle que se mantenga alejado. Mientras tanto, la solicitud de Fu de viajar con Okuru es denegada, alegando sus actos criminales como la razón por la que decide viajar solo. Tras dormirse, él le deja un par de peces y se marcha de la cueva, pero Momo decide abandonar a Fu y acompañarla. Jin se toma un descanso tras su encuentro con Yukimaru cuando ve a alguien corriendo por el bosque. Lo persigue rápidamente y encuentra el punto de encuentro de los oficiales de Matsumae, quienes hablan de su encuentro con Mugen y confirman que Okuru está deambulando por el bosque. Mugen procede a rastrear a Okuru en el bosque y lo encuentra tocando un tonkori, un instrumento nativo del pueblo Ainu del norte de Japón, mientras experimenta un flashback a su pasado. Durante este flashback, vemos al errante Okuru encontrarse con su pueblo natal, presenciando la mayoría de los edificios en llamas y gran parte de la población muerta, incluso teniendo que ver a su propia esposa e hijo arrastrándose fuera de su casa muriendo, lo que claramente marca a Okuru por toda su vida desde entonces. Mugen reconoce la canción que está tocando y entabla conversación con Okuru, advirtiéndole de las persecuciones de los Matsumae, mientras Okuru insiste en su historia sobre una enfermedad provocada por los Matsumae, responsables de la muerte de su aldea. Ambos empiezan a pelear mientras Mugen persigue a Okuru por el bosque, acribillado a flechazos. Finalmente, Okuru se queda sin munición, lo que le obliga a usar su espada para defenderse. Mientras tanto, Jin oye los gritos de miedo de Fu y logra encontrarlo, pues teme que un ogro o demonio la haya encontrado. Resulta que la figura en cuestión es Yukimaru, quien salta desde arriba para atacar a Jin y poner fin a su anterior combate, mientras este sigue hablando de los conceptos de muerte y resurrección. Ambos se enfrentan y finalmente Jin apuñala a Yukimaru en el pecho. Con sus últimas palabras, confiesa que lo único que realmente deseaba era ser exactamente como Jin. Él y Fu estaban enterrando el cuerpo de Yukimaru cuando, de repente, unos ruidos lejanos los interrumpieron. Resulta que los Matsumae habían rastreado a Mugen y Okuru, obligándolos a esconderse tras una roca de sus perseguidores. Tras deliberarlo un poco, Okuru decide finalmente entregarse para resolver sus asuntos con ellos. Al salir para rendirse, habla del día en que su aldea fue destruida y de su conflicto con los Matsumae. Una enfermedad infestó la aldea, pero en lugar de intentar ayudar o salvar a los aldeanos, un pequeño grupo de oficiales de los Matsumae decidió incendiar el lugar y matar a todos los presentes, lo que llevó a Okuru a asesinarlos como venganza. Jin y Fu llegan a tiempo para presenciar cómo los Matsumae disparan contra Okuru y lo alcanzan con múltiples flechas incendiarias. Mugen, enfurecido, los ataca por interferir en su lucha y Jin finalmente se hace presente para brindarles ayuda. Okuru, aún con vida, toma una de las flechas llameantes y mata a uno de los atacantes mientras este se tambalea hacia el borde del acantilado cercano. Nuestros héroes observan cómo se lanza por el borde para no ser visto nunca más. Al día siguiente, nuestros héroes continúan su viaje, pero no antes de que Mugen vuelva a preguntarle a Fu sobre su deseo de perseguir al samurái girasol. Ella finalmente le da una respuesta directa: venganza por mi madre. La historia inicia con una narración sobre el surgimiento del graffiti y la moda callejera en el periodo Edo, marcando el tono para lo que está por venir. En la provincia de Aki, un grupo de figuras disfrazadas de demonios pinta un graffiti gigante en un edificio, mientras Mugen, Fu y Jin almuerzan en un restaurante. Fu nota que Mugen siempre pide lo mismo que los demás y tras presionarlo descubre que es analfabeto, salvo que reconoce el kanji de no. Su intento de justificarse se ve interrumpido cuando un cliente ebrio y molesto, llamado Bundai, lo ataca brevemente antes de desmayarse. Más tarde, el trío observa cómo repintan una pared llena de grafitis, situación que parece molestar a un hombre misterioso que los observa. Jin parte a un dojo en Mihara para cumplir una promesa de su pasado, mientras Fu intenta enseñarle a leer a Mugen, pero este termina secuestrado por Bundai, quien decide forzarlo a estudiar bajo su supervisión. En Mihara, Jin llega al dojo, que también está cubierto de grafitis. Es confrontado por un grupo de pandilleros, pero los derrota fácilmente y pregunta por su antiguo maestro, Niwa. Uno de los punks sugiere que podría estar en Naki. Por su parte, Fu se cruza con dos jóvenes que discuten y se enamoran instantáneamente de ella, pero son interrumpidos por Jin, quien los reconoce como los hijos del maestro Niwa, Tatsunoshin y Kazunosuke. Los hermanos explican que tras el suicidio de su padre, abandonaron el camino del samurái y se volcaron al graffiti como forma de expresión. Fu, buscando entretenerse, les propone un reto: el que grafitee los lugares más peligrosos sin ser atrapado ganará, lo que sea que ganar implique. Mientras tanto, Mugen sigue sus brutales clases de lectura con Bundai. Jin y Fu visitan la tumba del maestro Niwa, donde un
sacerdote les relata su trágico final. Siendo dueño del dojo más prestigioso, sus rivales lo conspiraron y lo obligaron al suicidio para preservar la herencia de sus hijos. Jin había prometido cuidar de ellos si algo salía mal, por eso ahora ha vuelto. Finalmente, Mugen logra leer decentemente y regresa justo cuando los hermanos Niwa inician su concurso de grafitis. Al saberlo, Mugen se siente motivado a participar. Los hermanos con su grupo pintan por toda la ciudad, atrayendo la atención de un misterioso hombre con estética de Andy Warhol. Como no logran decidir un ganador, acuerdan grafitear el último lugar que queda intacto, el castillo de Hiroshima. Allí se desarrolla la escena más vibrante. Los hermanos escalan y pintan el castillo, pero la mayoría de su grupo es arrestado. Justo antes de llegar a la cima, aparece Mugen y marca el punto más alto con un símbolo de infinito antes de lanzarse al agua y escapar. Más tarde, los hermanos relatan todo a Fu y Jin, aún intentando ganar su reto con ella, aunque resulta que solo querían acariciar a su mascota Momo. El hombre misterioso, llamado Uhori, se presenta y les ofrece convertirlos en íconos de moda, pero aparece Bundai y los arrastra antes de que puedan responder. A la mañana siguiente, Fu y Jin despiertan para descubrir que sus ropas y pertenencias están cubiertas de escrituras, cortesía de Mugen, quien sigue pintando su símbolo del infinito en una pared cercana, revelando que esa es su forma personal de escribir su nombre. En el epílogo, la voz de Uhori narra cómo los hermanos Niwa lograron llevar su estilo de graffiti y su visión de la moda urbana desde las calles hasta la gran ciudad de Edo, cerrando el episodio con un aire de revolución artística. En una remota cabaña, Fu espera sola el regreso de Mugen y Jin cuando, de pronto, una joven desesperada irrumpe en busca de refugio. Se llama Yuri y huye de dos hombres que la persiguen implacablemente. Fu la oculta y aunque los matones llegan, no logran encontrarla, por ahora. Mientras tanto, Mugen y Jin se topan con una multitud observando cómo una anciana es arrestada por rezar en público. Cerca de la escena, Mugen se encuentra con una imagen de Jesucristo y un funcionario le ordena que la pise, para probar que no es cristiano. A pesar de no ser devoto de ninguna fe, Mugen se niega y la tensión crece cuando los rodean varios funcionarios. Pero antes de que comience la pelea, un sacerdote extranjero irrumpe disparando al aire. Se presenta como Javier III, supuesto nieto de San Francisco Javier, y tras intimidar a los guardias, escapa a caballo. De regreso en la cabaña, Yuri revela a Fu que la pequeña calavera que ella lleva oculta una cruz del Gólgota. Le cuenta que proviene de la isla Ikitsuki, conocida como refugio para cristianos perseguidos. Fu menciona su búsqueda del samurái que huele a girasoles, y para su sorpresa, Yuri dice haber oído hablar de alguien con ese nombre, Seiso Kazumi. Antes de que Fu pueda saber más, los matones regresan, golpean a Fu y secuestran a Yuri. Mugen y Jin la encuentran inconsciente poco después. Al recobrar el sentido, Fu les cuenta todo y los tres se ponen en marcha sin un rumbo claro hasta llegar a una pequeña aldea donde nada parece fuera de lo normal. Un aldeano les ofrece alojamiento y aceptan. Esa noche Fu se despierta y observa una larga fila de personas dirigiéndose hacia una cueva. Lo sigue en secreto y presencia un sermón dirigido por Javier III ante una multitud de cristianos. Sin embargo, el mensaje es inquietante. La salvación se gana fabricando Tanegashima, armas de mecha. Fu es capturada por uno de los matones y encerrada junto a Yuri. Mientras tanto, Jin descubre que los mismos matones están vendiendo armas al gobierno. Yuri, por su parte, confronta a Javier. Lo acusa de manipular la fe de los perseguidos para enriquecerse. Ha estado usando las ganancias de las armas para comprar arte, reliquias e incluso intenta comprar el amor, obligando a Yuri a casarse con él. Ella se niega, pero Javier insiste, organizando una ceremonia forzada. En la celda, Yuri cuenta más sobre su pasado. Ella y su padre huyeron a Ikitsuki buscando protección. Fue allí donde conoció a Seiso Kazumi, pero un ataque arrasó el refugio. Su padre fue asesinado por los hombres de Javier al descubrir sus crímenes. Yuri es forzada a vestirse de novia, mientras Javier prepara el altar. Durante la ceremonia, Fu la convence de resistirse. Justo cuando la tensión alcanza su punto máximo, Mugen y Jin irrumpen en la escena. Javier les dispara sin éxito y accidentalmente provoca que la gran cruz decorativa le caiga encima. Herido se levanta y revela sin querer su verdadera identidad. No es un extranjero, sino un japonés disfrazado. En un último intento, toma su arma, pero esta explota en sus manos, matándolo. Al amanecer, Yuri se despide con gratitud y valentía. Aunque no tiene un destino claro, ha recuperado su libertad. Fu, aún conmovida, confiesa finalmente su secreto a sus compañeros. El samurái que huele a girasoles es su padre. Con la verdad revelada y una nueva pista en mano, los tres retoman el viaje hacia Ikitsuki, sin saber qué encontrarán allí. Durante una noche oscura y lluviosa, Mugen, Fu y Jin buscan refugio en un bar-restaurante donde comen y observan la hermosa actuación de una mujer con un shamisen, una goce, una música ambulante ciega, según Jin. Mientras el grupo se atiborra de comida, la mujer se sienta junto a ellos y Fu intenta entablar conversación. Sin embargo, dos matones interrumpen y comienzan a acosar a la mujer antes de que Mugen los golpee rápidamente. El grupo continúa su conversación, descubriendo que el nombre de la mujer es Sara y que viaja a Hyuga. Les pide que la acompañen en su viaje a cambio de cubrir sus gastos de comida y alojamiento.
movimiento. El grupo se dirige a Hyuga, protegiendo a Sara mientras ella realiza sus actuaciones donde puede. Finalmente hacen una parada donde Jin le pregunta por el hechizo de su shamisen. Ella revela que tiene un hijo al que no ha visto en muchísimo tiempo, creyendo que una mujer ciega no puede cuidar niños adecuadamente. El grupo finalmente encuentra un lugar donde pasar la noche y Sara decide bañarse. Mugen se une a ellos un rato hasta que Fu lo regaña y lo obliga a salir del baño. Fu se une a Sara mientras esta le pregunta a Mugen sobre su aspecto, con la esperanza de confirmar su imagen mental de nuestro odioso samurái, pero Fu le dice que lo olvide. Tras una breve conversación, Fu sale del baño y se disculpa a regañadientes con Mugen por lo sucedido. Mientras Fu y Sara permanecen despiertas en sus camas esa noche, Sara empieza a interrogar a Fu sobre su viaje, sospechando que siente algún tipo de apego emocional por sus dos guardaespaldas en general, así como por uno de ellos en particular. A la mañana siguiente continúan su camino, y a medida que avanza el día, Sara les pide un favor a todos nuestros héroes, que le ayuden a encontrar a su hijo. Lo deja claro mientras recorren un festival, con un breve flashback que detalla su petición. Quiere que Mugen o Jin, no ambos, la acompañen, para gran disgusto de Fu. Finalmente corre hacia un puente donde Jin intenta consolarla, pero Fu intenta disimular que todo está bien. Mientras esto sucede, Sara recibe una ominosa advertencia, recordatorio de una figura enmascarada en el festival. Finalmente los cuatro llegan a un camino bifurcado donde Jin y Sara se separan de Mugen y Fu. En cuanto lo hacen, Fu rompe a llorar, profundamente entristecida porque Jin accedió a su petición, para gran disgusto de Mugen. Más tarde esa noche, Jin es atacado repentinamente por Sara. Resulta que evidentemente fue contratada por una entidad misteriosa para eliminar a nuestros héroes, lo que lleva a ambos a pelear en un puente, donde Sara se defiende con facilidad. El episodio termina en suspenso en medio de esta escena de lucha. La batalla entre Jin y Sara continúa bajo la lluvia y entre truenos. Sus espadas chocan con una intensidad devastadora hasta que Sara logra herirlo gravemente en la pierna. Jin, tambaleante, toma una decisión desesperada, corta el puente en dos y ambos caen al lago que ruge abajo. Mientras tanto, Fu y Mugen siguen su viaje, pero una conversación sobre un puente derrumbado los pone en alerta. Siguiendo a un grupo de aldeanos, llegan a la escena y encuentran a Sara malherida en la orilla, pero de Jin no hay ni rastro. Sara es llevada a una cabaña para ser atendida, donde Fu se encarga de sus heridas mientras Mugen va a buscar a Jin. No encuentra su cuerpo, solo el bastón de Sara y su shamisen hecho pedazos. Los recoge en silencio y regresa. Fu, incapaz de quedarse quieta, se marcha a buscar a Jin por su cuenta. Mugen se queda solo con Sara. En medio de la tensión, lanza un comentario aparentemente casual que deja claro que ha descubierto su verdadera naturaleza. Ella, sin disimular más, lo reta a pelear junto al río. La noche cae y comienza la segunda batalla. Sara pelea con precisión brutal, hiriendo a Mugen una y otra vez. Él intenta resistir, pero el dolor lo sobrepasa. Fu aparece justo cuando Mugen cae al suelo, desangrándose. Suplica a Sara que se detenga. Sorprendentemente, ella accede y se retira, dejando a Mugen rogando por continuar la lucha. Intenta seguirla, pero se desploma. En otro lugar, Jin despierta en una cabaña extraña. Un hombre excéntrico, que parece más sabio de lo que aparenta, lo está cuidando. Le ofrece un cuenco vacío como prueba de su condición. Si no puede levantarse a buscar comida, no está listo. Jin comprende el mensaje. Al día siguiente, con esfuerzo, se levanta y encuentra al hombre pescando en el río. Le habla sobre dejarse llevar por la corriente para tener éxito. Jin reflexiona en silencio, agradece la ayuda y parte. Sara, por su parte, deambula sola hasta reencontrarse con el hombre enmascarado que la obligó a actuar. Él le recuerda que su trabajo aún no ha terminado y que si falla, su hijo morirá. Jin finalmente se reúne con Fu y Mugen, llevando pescado. Descansan mientras Jin revela su sospecha. Sara fue enviada por alguien que no quiere que lleguen a Nagasaki. Esa noche, Mugen se va sin avisar, decidido a terminar lo que empezó. Encuentra a Sara y comienza su revancha. Esta vez, no se lanza con furia ciega, aplica las palabras del viejo, sigue la corriente, lee sus movimientos y al momento justo la hiere de gravedad, pero en el instante final Sara retira su arma. No quiso matarlo. Mugen, confundido, le pregunta por qué. Ella, moribunda, confiesa que ya no tiene razones para seguir. Siempre supo que su hijo estaba muerto, pero necesitaba creer en algo. Fue manipulada, usada, y ahora todo ha terminado. Le pide perdón, se despide y muere en paz. Mugen, frustrado, lanza su espada al aire, gritando al vacío. El silencio que sigue es más fuerte que cualquier batalla. El camino continúa, pero algo en ellos ha cambiado. Fu observa por casualidad una estrella fugaz y le pide algunos deseos, mientras que Mugen encuentra un hongo matsutake y se lo come. Él y Jin encuentran más hongos cerca y se comen todos los que encuentran. De repente, la pandilla cae en un agujero inesperado y se encuentra con dos desconocidos que parecen tan asustados de nuestros héroes como Fu de ellos. Mugen los ahuyenta cortándoles un brazo, tras lo cual intentan salir de las cavernas. Finalmente, se topan con una enorme excavación y se topan con los dos desconocidos de antes. La escena es interrumpida por otro desconocido tocando una bigua y recitando un fragmento de El cuento de los
Heike. De forma similar a la narración inicial de Bogus Booty, tras interpretar su cancioncita, el hombre se presenta como Shige, supuesto descendiente del mencionado clan Heike, quien lidera la excavación con la esperanza de encontrar un tesoro perdido hace mucho tiempo. Fu desconfía muchísimo de todo e intenta irse, pero Shige les promete una buena parte del tesoro si se quedan y ayudan a excavar. Aceptan trabajar a regañadientes y finalmente consiguen alojamiento y son atendidos por dos desconocidos, identificados con los nombres de Sabini y Upa. Más tarde esa noche, la pandilla está hambrienta y Sabini y Upa les llevan algo de comer. Por desgracia, lo único que tienen para comer en la zona son palitos de wasabi puro. A medida que la pandilla continúa ayudando en la excavación, se sienten cada vez más cansados y mareados, perdiendo la noción del tiempo y sospechando que algo extraño está sucediendo, y Shige no les cuenta. En un momento dado, Sabini y Upa hablan de la batalla de los Heike contra el clan Genji, como si fuera la actualidad, a pesar de que la mencionada historia de los Heike tuvo lugar unos 500 años antes del periodo Edo. Tras seguir trabajando y presenciar la caída del brazo de otro trabajador, Fu sospecha cada vez más de la excavación, y el comportamiento excéntrico de Shige no ayuda en absoluto. Tras encontrarse con Mugen y Jin, aún con dolor de estómago, sospecha que algo podría haber pasado con los hongos que encontraron antes. Mientras ella se aleja, Mugen y Jin examinan un pergamino que Shige tenía antes, que detallaba su linaje Heike, sospechando que no está siendo del todo sincero. Fu finalmente se encuentra con Shige en un cementerio donde este invoca zombies para que lo ayuden. Mientras los zombies la rodean a cada paso, Shige y su nueva camada de secuaces no muertos la acorralan en el cobertizo donde estaban Mugen y Jin. Mugen empieza a luchar contra la horda como puede, pero como ya están muertos, esto no sirve de mucho y lo dominan rápidamente. Fu intenta convencer a Shige, quien también resulta ser un zombie, de que el presente es el periodo Edo, pero por supuesto se resiste. Jin finalmente encuentra pruebas de que la afirmación de Shige es falsa, señalando que a su sección particular del linaje le falta una línea que la conecte con el linaje Heike, más amplio. Aunque ahora se da cuenta de que sus búsquedas fueron inútiles, intenta convencer al ejército zombie de que siga excavando en busca de tesoros, pero deciden atacarlo. Saca su bigua, declara el episodio terminado y el cometa de antes se estrella en la zona y los mata a todos, dejando tras de sí una gigantesca nube en forma de hongo. Fu, Jin y Mugen descansan en un restaurante, revisando su ruta y notando que ya no están lejos de su destino, las islas Ikitsuki. Disfrutan de una abundante comida, con algunos ingredientes extra que Mugen pidió sin pensar en cómo pagaría. Cuando llega la cuenta, su solución es simple: huir. En plena fuga, Mugen recibe un pelotazo en la cabeza, cortesía de un hombre misterioso que termina capturándolos a los tres. Ese sujeto, llamado Kagemaru, no es un criminal, sino alguien desesperado. Necesita un equipo para un partido de béisbol muy particular contra un grupo de jugadores estadounidenses. Detrás de este encuentro deportivo hay algo mucho más serio. Una empresa comercial estadounidense busca establecerse por la fuerza en la región, pero las leyes japonesas lo impiden. En un intento por resolverlo amistosamente, aceptaron resolverlo en un partido. El problema es que los compañeros originales de Kagemaru lo abandonaron, así que no le queda más opción que reclutar a nuestros protagonistas. Mugen, por supuesto, acepta encantado. Kagemaru pasa la noche entrenando al grupo en las reglas del béisbol. Mientras tanto, Sakami Manzou intenta infiltrarse en el barco estadounidense disfrazado, pero fracasa de forma vergonzosa. Llega el día del partido y el equipo japonés está conformado por Kagemaru, Jin, Mugen, Fu, un anciano del pueblo, Momo y un pequeño perro. El inicio es prometedor. Kagemaru y Jin lo hacen bien, pero Mugen se adelanta y arruina una jugada, y Fu es eliminada rápidamente. El anciano apenas logra ponerse de pie antes de que su espalda se le rompa por completo, dejándolo fuera, y el perrito, intenta batear pero recibe el pelotazo directamente y huye asustado. Sin muchas opciones, Kagemaru obliga a Manzou, quien estaba observando el partido, a unirse al equipo. Los estadounidenses, viendo que el juego se les complica, deciden hacer trampa. Empiezan a jugar sucio, lanzando pelotas con clavos, usando bates modificados y provocando lesiones graves, incluso causando la muerte de Hanzo en medio del partido. Jin, con su habitual precisión, logra esquivar varios ataques y trata de anotar un jonrón, pero una trampa oculta se lo impide. Entonces, Kagemaru decide intervenir personalmente. Al principio parece que podrá cambiar el rumbo del juego, pero el bate de un estadounidense se rompe y las astillas lo atraviesan, matándolo al instante. Ahora todo recae sobre Mugen. Con su estilo caótico y brutal, responde al juego sucio con lanzamientos que parecen salidos de una batalla, no de un partido. Uno a uno, los jugadores estadounidenses van cayendo hasta que solo queda uno. El duelo final es intenso. Ambos lanzan y golpean a la vez, y aunque el impacto es brutal, Mugen sobrevive. El golpe fue suficiente para dejar fuera de combate al último rival. Con eso los estadounidenses aceptan la derrota y se retiran, dejando a nuestros héroes con una victoria improbable y completamente absurda, en el partido de béisbol más extraño de toda la era Edo.
un samurái llamado Kariya Kagetoki está siendo reclutado por un consejero del shogunato para lidiar con un problema particular, evitar que Mugen, Jin y Fu hagan contacto con Seizo Kazumi, el samurái que huele a girasoles. El consejero todavía está capturando rezagados de la rebelión de Shimabara y las cosas se complicarían si el trío lograra su objetivo. Kariya acepta asumir la tarea después de enterarse de que nuestros héroes eliminaron a Sara. Esa noche, Fu, Mugen y Jin están sentados alrededor de una fogata, revisando su progreso. Observan que pasaron por Nagasaki antes y que están a un corto viaje de las islas Ikitsuki. Fu se pone sentimental de inmediato, triste porque una vez que termine el viaje, los tres se separarán y nunca se volverán a ver. Les pide a Mugen y Jin que se desahoguen y revelen cualquier información personal oculta sobre su pasado. Mugen da una respuesta predecible sobre haber matado una vez a un anciano que le hablaba de forma extraña y Jin se desahoga sobre su pasado en el dojo Muyu, siendo un huérfano que no hacía más que entrenar todo el día y finalmente mató a su maestro. Fu se sincera sobre la partida de su padre cuando era muy joven, con el deseo de perseguirlo y vengarse de su madre fallecida. Más tarde, Jin le pregunta a Fu cuáles son sus planes una vez que termine el viaje, a lo que Fu responde con incertidumbre, llorando en el pecho de Jin. A la mañana siguiente, un extraño grupo de viajeros sedientos de sangre, Umanosuke, Denkibu y Tube, investiga el lugar, aparentemente persiguiendo a nuestros héroes. Preguntan a un viajero cercano si alguien se alojaba allí, y al no recibir respuesta, Umanosuke decide decapitar al extraño. La pandilla llega a un pueblo costero y compra algo de comida mientras preguntan cómo llegar a las islas Ikitsuki. Necesitan tomar un bote para llegar a las islas, pero antes de que puedan hacerlo, Fu les pide a Mugen y Jin que le compren un recuerdo en cualquier lugar del pueblo. Cuando Mugen y Jin intentan pagar por un recuerdo, encuentran una nota de Fu despidiéndose de ambos y agradeciéndoles por todas las aventuras que han tenido juntos mientras se dirige sola a confrontar a su padre. Fu se encuentra con Kariya Kagetoki sin saber quién es antes de subir al bote. Mientras tanto, los asesinos de antes pasan por el restaurante y preguntan por el paradero de nuestros héroes, y Denkibu mata al dueño cuando intenta delatar a los asesinos. Cuando Fu finalmente llega a la isla, los aldeanos huyen asustados mientras ella pregunta por la ubicación de Seizo. Sin embargo, en un momento dado se encuentra con una madre que le da una pista directa sobre su ubicación, diciéndole que visite una casa al norte del pueblo. De vuelta en el otro pueblo, Mugen y Jin observan el océano cuando se les acerca Kariya Kagetoki, quien les cuenta varios detalles sobre Seizo Kazumi, que es un objetivo prioritario del shogunato y se le considera un traidor por sus creencias religiosas y su apoyo a la rebelión de Shimabara. Saben de sus actividades desde hace tiempo y la han estado rastreando para encontrar a Seizo. En ese momento, Kariya reta a los dos samuráis a un combate. Mientras tanto, Fu va por buen camino mientras camina por un enorme campo de girasoles, pero se encuentra por sorpresa con los tres asesinos, entrando en suspenso cuando el del parche ataca. Mugen comienza su lucha contra Kariya Kagetoki, pero a pesar de sus movimientos rápidos y erráticos, Kariya logra tomar la delantera y arrojar a Mugen al océano. Luego, fija su mirada en Jin, con el objetivo de poner a prueba al hombre que mató a Enshiro Mariya. Jin se siente un poco desconcertado por saber que mató a su maestro, pero Kariya inmediatamente retoma la lucha, y Mugen finalmente se une. La pelea se interrumpe un poco por la llegada de uno de los asesinos, el rubio llamado Denkibu, que les dice a nuestros héroes que vayan a una iglesia en la otra isla, o de lo contrario, le sucederán cosas malas a Fu. Después de debatir un poco, Mugen acepta ir a la isla mientras Jin se queda para luchar contra Kariya, durante el cual Jin logra reconstruir la identidad e historia de Kariya. Resulta que la maestra de Jin, Mariya, una vez discutió con Jin la posibilidad de convertir su dojo en una academia de entrenamiento de asesinos a petición de Kariya, pero Jin se negó obstinadamente. Cuando Mariya le informó esto a Kariya, le ordenó que matara a su propio alumno en mitad de la noche, por temor a que Jin creara una rebelión en el futuro. Esto no salió como se esperaba, ya que Jin se deshizo rápida pero inesperadamente de su maestro cuando fue atacado, obligado a cargar con el peso de sus actos desde entonces. Antes de continuar su pelea, Jin y Kariya discuten sus motivos y su lugar en el mundo actual, sintiéndose fuera de lugar dadas sus circunstancias vitales. Luego, la pelea se reanuda, con Kariya aparentemente tomando la delantera. Jin intenta un último movimiento, desesperado, y ambos se lanzan uno contra el otro. Aunque se ven chorros de sangre, no es fácil discernir un vencedor. De vuelta en el barco, Mugen se sorprende por la presencia de Denkibu, y a pesar de que le dijeron que no hiciera nada hasta llegar a la isla, lo ataca. Ambos luchan, maniobrando como pueden en los espacios cerrados del barco, hasta que la pelea termina bajo el agua y Mugen apuñala a Denkibu directamente en el pecho. Finalmente, llega a la isla y se encuentra con la iglesia, desolada y destrozada, donde encuentra al asesino con la hoz de cadena, Umanosuke, agrediendo físicamente a Fu. Cuando lo confrontaron, Umanosuke le preguntó a Mugen si lo recordaba, y cuando él dijo que no, le contó los detalles. En una revelación sorprendente, los asesinos, todos hermanos incluyendo al que iba en silla de ruedas llamado
llamado Toube. Estaban a cargo de la seguridad de todos los lugares, el barco de azúcar sin refinar que Mugen y Mukuro atacaron y tomaron antes de que Mukuro diera por muerto a Mugen. El asalto dejó a los 3 hermanos lisiados y deformados de alguna manera, y han estado buscando venganza desde entonces, especialmente porque nunca pudieron trabajar en empleos gubernamentales debido a su fracaso. Umanosuke acepta liberar a Fu si Mugen entrega su espada, lo cual hace, lanzándosela y liberándola. Mugen le dice que se vaya a buscar a Seiso Kazumi, prometiéndole que se encargará de Umanosuke. Ella se marcha rápidamente al comenzar la pelea, donde Mugen recibe varios golpes letales. Mientras Fu se dirige a la casa, Kariya se acerca en bote, revelando que logró matar a Jin. El episodio termina con Fu en la puerta de la casa, donde reside Seiso Kazumi, el samurái con aroma a girasoles. A veces el destino teje su historia con hilos de sangre, pérdida y redención, y es allí donde los caminos de los que caminan separados terminan entrelazándose. Fu, con la esperanza quebrada pero aún firme en su búsqueda, llega finalmente al umbral de la verdad. Frente a una cabaña modesta, un anciano intenta detenerla, pero ella ha recorrido demasiado para dar marcha atrás. Dentro, el pasado la espera. En un lecho de muerte, yace Seiso Kazumi, el samurái girasol, ese nombre que fue faro y sombra por igual. Sus ojos, gastados por los años y la culpa, se posan sobre ella mientras escucha su historia, una historia de abandono, de hambre, de una infancia rota por la ausencia. Sin embargo, Fu no empuña la venganza, ve en él a un hombre derrotado por el tiempo, no a un monstruo. Las lágrimas hablan más fuerte que cualquier espada, y ella se marcha con el alma rota, pero sin sangre en las manos. Afuera, el destino no le da tregua. Kariya Kagetoki, la muerte vestida de honor, asciende el sendero. Sin vacilar, entra al cobertizo, y tras unas breves palabras, pone fin a la vida de Seiso, un padre que, en sus últimos segundos, logra pedir perdón y decir que nunca dejó de pensar en ella. Fu huye, pero la tragedia la sigue hasta el filo del acantilado. No hay escape, o eso parece, hasta que el viento trae consigo a Jin, renacido del combate que parecía haberlo condenado. Frente al asesino de su maestro, Jin decide acabar lo que se empezó, y en un movimiento desesperado, deja que la espada lo atraviese para asestar el golpe final. Kariya cae, y con él todo lo que representaba. Lejos de allí, Mugen se retuerce bajo el peso de Umanosuke, el odio encarnado. Cada golpe que recibe es un recordatorio de su pasado, de los pecados que arrastra. Pero Mugen, como siempre, no pide perdón ni muestra arrepentimiento, solo lanza una daga, recupera su espada y se lanza al caos. Entre ruinas, fuego y acero, ambos luchan hasta que Mugen le arrebata la hoz y la convierte en su sentencia. La cabeza de Umanosuke cae, pero el peligro aún no termina. Toube, último vestigio de venganza, dispara una bala certera y prepara una lluvia de dinamita. La explosión estremece el mundo, pero Mugen no se rinde. Emerge herido, pero vivo. En el cruce final, Jin y Mugen chocan una vez más. Sus espadas se rompen como símbolo de una historia que no necesita un vencedor. Caen inconscientes y despiertan días después, cobijados por la misma cabaña donde todo terminó. Fu, ya más sabia, escucha del anciano la verdad detrás de Seiso. Su padre los había abandonado no por cobardía, sino por protegerlas del ojo del shogunato. Entre arroz y silencio, los 3 comparten una última comida. Luego, llega la despedida. Fu les revela una verdad guardada desde el principio. La moneda con la que comenzaron su viaje cayó cara, pero ella mintió. Quería que estuvieran juntos, aunque fuera por un tiempo, y así, sin promesas, sin certezas, los caminos se separan. No hay gloria, no hay final feliz, pero hay algo más poderoso: crecimiento. Jin, Mugen y Fu no saben si volverán a verse, pero lo que vivieron los marcó para siempre. Porque hay viajes que no terminan en el destino, sino en quienes te acompañan, y en ese sentido, su historia será eterna. Samurai Champloo no fue solo una historia de espadas, peleas y música. Fue un viaje sobre el destino, la libertad y el precio de seguir adelante cuando el pasado te pesa en los hombros. Jin, el samurái que lo perdió todo por su honor. Mugen, el guerrero sin reglas que peleaba contra el mundo y contra sí mismo. Y Fu, una chica que buscaba algo más grande que ella misma. 3 almas rotas que caminaron juntas sin quererlo y que al final se convirtieron en lo más cercano a una familia que jamás tuvieron. Esta historia nos recuerda que no todos los caminos llevan a la gloria, pero sí al crecimiento, que incluso los vagabundos y los renegados pueden dejar huella en el corazón de alguien, y que la vida, aunque esté marcada por el dolor, también puede tener momentos de belleza, de risa, de lealtad. Al final, cada uno siguió su rumbo, pero ninguno salió siendo el mismo, porque los viajes no se tratan del destino, sino de lo que dejamos atrás y de lo que encontramos en el camino. Si alguna vez te sentiste perdido, si alguna vez peleaste por algo sin saber por qué, esta historia también es tuya, y aunque el viento se los haya llevado en distintas direcciones, siempre habrá una parte de ti que camine junto a ellos, entre espadas, fuegos artificiales y un último adiós que sonó como hip hop en el atardecer.